y el participio pasado. Para el futuro perfecto, tendremos que usar primero el auxiliar de futuro, luego el auxiliar de perfecto y por último el participio pasado. Y queda escrito en estos términos. Si fuera negativa la oración, aparece la palabra not entre el auxiliar de futuro y el auxiliar de perfecto, ya sea en su forma completa o en su forma abreviada. Y el condicional, también, como hemos visto en el condicional simple, debemos utilizar auxiliares. Los auxiliares son dos, es decir que para formar una oración afirmativa en un tiempo condicional perfecto, debemos formarlo primero utilizando el auxiliar de condicional, luego el auxiliar de perfecto y por último el participio pasado, cualquiera sea el auxiliar que estemos utilizando. Si fuera negativa la oración, aparece la palabra not entre el auxiliar de condicional y el auxiliar de perfecto. Y el último de los tiempos verbales que vamos a ver son los tiempos continuos, para lo cual vamos a analizar un poquito el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo o el condicional continuo. Un tiempo continuo en español utiliza la forma del verbo estar más un participio presente, que en español son todos aquellos verbos que terminan con ando o endo. El equivalente a la terminación ando o endo en inglés es la terminación ing. Si hablamos del presente continuo, en su forma afirmativa tenemos 3 conjugaciones. Esto es porque el verbo be tiene 3 conjugaciones en el tiempo presente. Entonces tenemos las distintas formas del verbo be. Como vemos y como sabemos, la primera de las formas que aparece es la que se utiliza para hablar en primera persona del singular. La forma is es la que se utiliza para hablar en la tercera persona del singular. Y la forma are es la que se utiliza para hablar del resto de las personas, es decir, de todos los plurales más la segunda persona del singular. Entonces, el presente continuo en su forma afirmativa lleva la forma del verbo be en sus 3 conjugaciones, más el verbo que continúa con la terminación ing, que es el participio presente. En su forma negativa aparece la palabra not entre el verbo be y el participio presente, en sus formas completas o sus formas abreviadas, que como vemos no se puede abreviar la forma de la primera persona del singular. Si hablamos del pasado continuo, vamos a utilizar 2 conjugaciones. Esto es porque es el verbo be quien lleva la carga del pasado y como todos sabemos, el verbo be en pasado tiene 2 conjugaciones. La primera que aparece en pantalla es la forma que se utiliza o la conjugación que se utiliza para hablar de la primera y la tercera persona del singular. La segunda forma que aparece en pantalla es aquella que se utiliza para el resto de las personas, es decir, para la segunda persona del singular y todos los plurales. Si la oración fuera negativa, debemos incluir a la palabra not entre el verbo be y el participio presente, ya sea en su forma completa o en su forma abreviada. Cuando hablamos de futuro, ya vimos en los casos anteriores que debe aparecer sí o sí el auxiliar will. A este auxiliar le agregamos el verbo be sin modificaciones y luego el participio presente. En su forma negativa debe aparecer la palabra not entre el auxiliar de futuro y el verbo be. Y por último, el tiempo condicional continuo. Como hemos visto, también debemos utilizar auxiliares, uno que traducimos, otro que no, y aparece el auxiliar, cualquiera sea el que utilicemos, el verbo be más el participio presente. En su forma negativa se incluye a la palabra not. Entonces, resumiendo, si hablamos de tiempos verbales, hablamos de tiempos simples, tiempos perfectos y tiempos continuos. Si hablamos del tiempo presente en general, para el presente simple aparecen solamente 2 conjugaciones. Una de ellas es aquella conjugación que termina con S o con ES y es aquella conjugación que se utiliza para hablar de la tercera persona del singular exclusivamente. La otra conjugación es aquella que se escribe de manera similar a un verbo en infinitivo, ¿sí? Pero son solamente 2 conjugaciones si la comparamos con todas las conjugaciones que tiene un verbo en español.
El presente perfecto también tiene dos conjugaciones. Esto es porque el verbo have tiene dos conjugaciones a la hora de mencionar las personas. La primera conjugación que aparece es para hablar de todos los pronombres exceptuando la tercera persona del singular, para lo cual se utiliza la forma has. A estos dos verbos que son los auxiliares de perfecto se le agrega el participio pasado. Es decir, el presente perfecto tiene dos conjugaciones. El presente continuo tiene tres conjugaciones. Y esto es porque el presente continuo tiene el verbo be en sus tres conjugaciones más el participio presente. Pero si hablamos del tiempo presente en general de los verbos en inglés, fíjense las conjugaciones que aparecen comparadas con todas las conjugaciones de un verbo en presente en español. Si hablamos del pasado, también al pasado simple tenemos una sola conjugación. Lo que diferencia acá un verbo de otro es si este verbo es regular o irregular, pero la conjugación es única para todas las personas. Cuando hablamos de pasado perfecto, también la conjugación es única. Utilizamos la forma del pasado del verbo have, que en este caso es el verbo had, más el participio pasado. Y el pasado continuo tiene dos conjugaciones, y esto es porque el verbo be incluye dos conjugaciones en el tiempo pasado. Si hablamos del futuro, para el futuro simple perfecto o continuo debe aparecer sí o sí el auxiliar de futuro, el auxiliar will. Si hablamos del futuro simple, utilizamos el auxiliar más el infinitivo. Y esto es utilizado para todas las conjugaciones, todas las personas, digamos. Es decir, es una conjugación única. Si hablamos de futuro perfecto, tenemos el auxiliar de futuro, el auxiliar de perfecto, más el participio pasado. La conjugación también es única para todas las personas. Y por último, el futuro continuo, que utiliza el auxiliar de futuro, el verbo be, más el participio presente. También una conjugación única para todas las personas o pronombres. Y por último, si hablamos del tiempo condicional, como vimos, debe aparecer también un auxiliar. Uno u otro, independientemente del auxiliar que estemos utilizando, pero debe aparecer dentro de la oración. Si hablamos de condicional simple, se forma la oración o la frase con el auxiliar de condicional más el infinitivo. La conjugación es única para todos los pronombres. Condicional perfecto también es una sola conjugación para todos los pronombres y utilizamos el auxiliar de condicional más el auxiliar de perfecto más el participio pasado. Y por último, el condicional continuo, en el cual utilizamos el auxiliar de condicional, el verbo be, más el participio presente. Y la conjugación es única para todos los pronombres. Esto es todo lo que podemos mencionar acerca de tiempos verbales. Si quieren ver algo más, aquí les dejo una bibliografía para que puedan ampliar un poquito más. Nos vemos en la próxima.